Hola comunidad, muy buenas. Estoy limpiando un poquito. Bueno, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer el segundo vivo junto con Kala Sukra para conversar un poquito más del encuentro que va a estar haciendo aquí en Uruguay, Transformación Tántrica. Así que, bueno, vamos a dar ahí tiempo para que vayan conectándose. Yo soy Daniela, bueno, y estoy súper contenta de estar colaborando con esta organización junto con otras personas de aquí. Así que, muy buenas. Hola, hola, hola. Bueno, el vivo pasado estuvimos hablando un poquito de qué significa el tantra, ¿no? Esto de la mente, de cómo nuestra mente es creadora, es la conexión con, con lo divino que somos. Y a través de la conciencia y de la energía, cómo manifestamos en el aquí y ahora, a través de este cuerpo, la vida. Aquí te veo, Kala, así que pedime nomás vos mejor la invitación para entrar. Ahí te veo. Mucho frío, estoy con la estufita. Estamos en los días más fríos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cala. Muy ¿Bien? buenas. Muy bien, ¿Cómo va todo? muy bien. Aquí al ¿Esperamos lado un toque? fueguito. Bien. Uy, yo quisiera también, está haciendo un frío terrible. Wow, estás mejor. ¿Se escucha No, bien primero para chequear ahí el audio? Estoy con auriculares, a ver. sí, Y a ver si nos yo te pueden. oigo perfecto. Bien. ¿Cómo oye ahí las amistades? Bien, bien, Ah, ¿vale? Parece hola, que bueno, estamos van bien. entrando varios. Bien. Muy bueno, 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 Cala. Está ya casi arrancando para Salta. sí, pasado Así mañana ya. que, bien. Bueno, bueno, este es nuestro segundo vivo y con la idea de contar un poquito más eh, como llevarlo un poco a lo práctico, ¿no? La gente pregunta, bueno, si hay que tener experiencia, si no, bueno, qué beneficios, qué me aporta esto, ¿no? Además de, por supuesto, ser una práctica espiritual y de autoconocimiento. Entonces, bueno, como dar ahí un poquito a través de tu práctica, de tu experiencia, contar. Dale. Eh, Así que te paso Bueno, palabra. esas dos preguntas que acabas de hacer, bueno, cojámoslas primero. Si se necesita o no se necesita experiencia, la verdad, tengamos o no tengamos experiencia, hay una cosa que yo siempre invito a todo el mundo cuando va a hacer un taller o algo que tenga que ver con aprendizaje. Si no tiene experiencia, para mí, mejor. Pero si tiene experiencia, lo que yo le aconsejaría es que la deje allá afuera con los zapatos, porque siempre que uno va a entrar a aprender algo, lo primero que debería hacer es habilitar un espacio de ignorancia para recibir eso, ¿me entiendes? Entonces, si hay personas que ya tienen experiencia en el tantra, en otras cosas, pues desde luego que esa experiencia quizá lo que a uno le aporte es una facilidad en el lenguaje o cierta apertura que ya tiene de ciertas facultades o algo así, pero igual uno siempre debería aprender desde ese estado como de inocencia o crear un lienzo en blanco donde uno va a poner eso. Entonces, si no hay experiencia, chévere, porque lo que vamos a hacer es muy desde los principios más esenciales del Tantra. Ahora, decir que es esencial o que son los principios no significa que sea como algo menudo. De hecho, es todo lo contrario. Cuando uno más se sumerja en los principios o en los fundamentos de algo, más profunda es la experiencia que va a vivir. Por decir, si uno va a construir una casa,
cualquier persona la puede pintar, ¿entiendes? Pero no todo el mundo podría hacer las columnas. ¿Por qué? Porque se necesita para eso cierto conocimiento de los fundamentos, de arquitectura, ingeniería y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es muy de eso. Si uno ya tiene cierto trabajo, reforzar esas columnas, reforzar esa base para que uno pueda ponerle más peso, pueda ponerle una práctica, digamos, más profunda, sirve. Si no tiene experiencia, pues igual, mejor, porque vamos a empezar sin tener que quitar cosas que ya hemos aprendido que quizá no estén tan copadas, sino que se empieza desde el puro principio. Eso es, bueno, la primera pregunta que me hiciste. La segunda era, ¿qué beneficios trae? Bueno, ¿qué beneficios trae? Nosotros somos un microcosmos, así como vivimos en un sistema solar, nosotros mismos somos un sistema solar. Ese sol, que es la base de todo este sistema solar, dentro de nosotros también existe y es la conciencia o el ser o el Atman, según cada quien lo nombre, pero digamos que es la mónada o la parte más esencial de uno. Ahora, cualquier práctica, cuando se hace desde el lugar correcto, sea el tantra, el tao, chamanismo, gnosis, bueno, ¿qué es la finalidad? Descubrir ese sol en nosotros. Digamos que ese sol siempre ha estado ahí, siempre está brillando, como el sol de nosotros en este sistema solar igual. Pero cuando nosotros estamos de noche, ¿qué quiere decir? ¿Que el sol no está brillando? No, el sol sigue brillando. Lo que pasa es que nosotros estamos del lado contrario y no lo vemos. Cuando el cielo está nublado, tampoco lo vemos, pero no quiere decir que no está ahí. Eso, digamos, es lo que pasa, digamos que lo que impide el paso de ese sol o de esa luz a que se manifieste aquí, pues es el ego y la mente, básicamente. Entonces, ¿de qué va todo esto? La mente es un sistema hermético, un sistema cerrado que hace que uno se mantenga girando dentro de bucles o elipses muy pequeños, ¿sí? Pero dentro de este sistema hermético está lleno de fracturas, digamos, pero son fracturas demasiado pequeñas. ¿Qué es lo que buscamos en la práctica y con estas cosas que vamos a hacer en estos talleres? Hacer que esas pequeñas fracturas no sean tan pequeñas, ¿entiendes? Es como decir, si yo tengo una cámara de 600 píxeles, quizá vea eso como algo muy, muy pequeño y diminuto, casi como una línea, pero si yo miro con la cámara de un científico, pues voy a ver un boquete enorme ahí. Entonces, muchas de las prácticas que hacemos es para que esos espacios en los que uno podría salir de la mente dejen de ser microespacios que casi ni percibimos y se vuelvan espacios gigantes para poder salir de ahí y salir más allá del cascarón del yo o de la personalidad. Entonces, pues ese sol que está ahí, vamos a empezar a verlo, a manifestarlo y a tener una experiencia de la vida misma tal y como la tenemos, pero desde la conciencia. Entonces, ¿qué beneficios puede aportar eso? Todos los beneficios. Beneficios en la salud, beneficios emocionales, mentales, psicológicos, desarrollar facultades que están en nosotros, pero están en forma latente. Es como decir, si yo tengo 10.000 hectáreas de tierra, pues seguro ahí hay agua, ahí hay oro, pueden haber esmeraldas, un montón de cosas, pero pues necesito hacerme a las herramientas para poder sacar agua, para poder lo que sea, ¿cierto? Dentro de nosotros hay una gran cantidad de tesoros, una gran cantidad de facultades. ¿Por qué no los estamos viviendo? Porque estamos encerrados en esos pequeños bucles, viviendo desde una porción muy pequeña de nosotros. Ahora, pues lo que se busca con todo esto y con el tantra y todas estas cosas es poder desatar el atado que todos tenemos. Solamente hay que ponerse a la tarea de ir por ello. Los beneficios, pues siempre serán un misterio, pero siempre habrán muchos beneficios porque, pues, vivir desde ahí, bueno, sí, por no sé, 10 años no saliera el sol, ¿qué pasaría en el planeta? Pasarían muchas cosas muy desagradables. Claro. Eso es lo que pasa en la vida de nosotros. Si hace 40 años no sale el sol aquí, pues seguro que estamos re perdidos y estamos sufriendo por cosas que ni siquiera deberíamos sufrir, porque quizá ni siquiera están pasando, solo son elucubraciones mentales y que llamamos indrillas, ¿entiendes? Contenido mental que no tiene ninguna coherencia con la realidad. Salir de ese bucle, salir de esos cascarones y empezar a vivir una vida real, real me refiero
desde el ser, desde la conciencia, desde lo que sí está sucediendo en el acontecer universal, pues claro, puede tener un montón de beneficios. Claro, en esto, bueno, en lo que es también mi propia práctica, también lo que comparto, ¿no? Con grupos, eh, cuanto más vamos ahondando en esa mente, es como también descubrir que, bueno, que hay un caudal enorme para ir abriendo, pero a su vez es la propia mente la que también nos permite tomar conciencia. Entonces, como muchas veces esa mente nos va metiendo dentro de nuevos bucles y a su vez en un proceso que por momentos, o al menos cuando estamos iniciando, se hace bastante confuso, ¿no? Porque, bueno, estamos tratando, ¿no? Tratando de no pensar, entre comillas, o poder vivir una experiencia desde la presencia, desde la inocencia, pero a la vez traemos todo un bagaje, ¿no? Exacto. De experiencias que están ahí, que están en nuestra memoria, en el inconsciente, a veces, y que de alguna manera nuestro ego o esto que nos define está agarrado a estas experiencias. Entonces, no deja de ser siempre como un acto de lanzarse al vacío, como dices, Total, ¿no? Un misterio. total. Y bueno, vivir la vida así creo que es como un cambio radical, porque incluso hoy en día que estamos hablando de cambios a nivel de la conciencia, bueno, pero también todo eso la mente lo usa para seguir en un bucle y más y más. Sí, total. Entonces, entonces, ¿cómo, Pues cómo dirías o cómo lo vivís esta experiencia que realmente es, bueno, vivir la vida viva, ¿no? sí, Porque, claro. y no como un cuento, Es ¿no? que No como, en no el, todo el tiempo con tantos cuidados. sí, definiendo todo, sí. Pues Exacto. mira, en el chino, a mí me gusta el chino, el idioma. Hay Mm, la palabra mente tiene dos palabras, dos formas diferentes de decirse. Una es chin, X-I-N, mm, significa mente. ujú, Y la otra es yi, como el I Ching, ese yi, o ajá. isha, también significa mente. Pero el ideograma es muy diferente y significa mente desde dos formas. En uno es la mente que habla y ese shin también se utiliza para forma. La Ajá. mente le Mm. gusta crear formas, ¿entiendes? Necesita formas, necesita definir estructuras, porque la mente realmente aborrece el vacío. ¿Por qué lo aborrece? Porque no puede existir ahí. La mente se disuelve en el estado de eterno presente, eterno ahora, ¿me entiendes? Entonces, ese shin es esa mente que todo el tiempo está creando un discurso de la realidad. Esto me gusta, esto aquí, viví tal experiencia, saca sus conclusiones y vuelve a armar nuevas formas y está obsesionada con la forma. Esta mente nos impide, digamos, acceder a nuestro potencial real. Ahora, la otra mente, yi, el ideograma es li, que es fuerza, y encima está sol. ¿Sí? Y significa como pararse firme bajo la luz del sol. Esa mente Sí. es lo que se Mira, justo considera la acá. mente, eso, esa mente es Muy, la muy a mente que mano. puede albergar, ¿sí? O que puede canalizar la luz del sol. O sea, en este caso estamos hablando del ser, por eso el I Shin, o sea, es como la mente mutante, ¿sí? El libro de las mutaciones, que significa todas esas transformaciones, pero I significa que hay una mente estable que percibe y gobierna sobre todo eso como una estática, digamos, por eso dice pararse firme bajo la luz del sol. Entonces, ¿qué pasa? Mucho de lo que hacemos en el Tantra o en cualquier camino de esos es tratar de salir de la mente Shin, o sea, la mente de las formas, la mente que define, la mente que dice yo, a mí me gusta, yo pienso que. Esa mente la verdad es que no sirve para absolutamente nada y es la que nos mantiene todo el tiempo aislados. ¿Por
qué? Porque en el momento en que yo defino una forma, ¿sí? Quiere decir que yo ya perdí la totalidad de la visión del asunto. Habrá formas mejores, habrá formas peores, pero nunca hay una forma que pueda ser total, ¿sí? Entonces, la otra mente, y no es una mente que se basa en la forma, sino en la presencia. Entonces, cuando nosotros vivimos desde esa mente, y pues nosotros podemos, por eso en el I Ching es yi, esa mente está en el centro y puede vivir todos esos hexagramas, todos esos cambios y mutaciones naturales, pero lo vive desde el centro, o sea, es lo que hace el sistema solar. Todo gira, todo se mueve, todo cambia, de esto sube, esto baja y todo, pero el sol está en el centro, mueve todo sin ser movido, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo Exacto. que buscamos con la práctica? Pasarnos de la forma Shin, de la mente que habla, de la mente que define, de la mente que necesita una forma para existir. ¿Por qué necesita una forma para existir? Porque esa mente no puede existir en la no forma, ¿entiendes? Y tenemos que pasarnos a la mente yi, a la mente que puede estar firme bajo la luz del sol y albergar todos esos cambios. Entonces, ahí viene, para hablar un poquito del temario del taller, la primera parte es como explicar el trabajo con la tríada, sea que le llames Brahma, Vishnu, Shiva, o sea que le llames Kali, Lakshmi, Saraswati, o solo la triada, o los tres tesoros en el Tao, o como le llames, pero ese trabajo está en absolutamente todo. ¿Qué es? Pues es, digamos, las cosas que se expanden y las cosas que se contraen. Son movimientos contrarios y crean una energía paradójica que termina por convertirse en algo esquizofrénico, de cierta forma, porque estamos pasando de lo uno al otro. Y entonces, eso es básicamente la experiencia que conforma a la mente Shin, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, pero nunca pasa por un lugar que sea trascendental. Por eso es tan importante la triada. Tiene que haber una fuerza que trasciende eso. Mucho del trabajo sexual en el Tantra también viene de ahí. El trabajo entre una pareja, pues básicamente son dos individuos, ¿sí? Dos individuos que significa siempre va a haber un punto de no encuentro, un punto de discusión y una necesidad de acercarse y una repelencia a acercarse. O sea, estamos en una paradoja. ¿Sí? Y por eso es importante ese trabajo porque lo que se busca con todo eso es crear la tercera fuerza, o sea, lo que llamamos en el Tantra una mente maestra. ¿Qué es una mente maestra? Es cuando dos personas, digamos, sacrifican su individualidad por crear una tercera fuerza que los trasciende a ambos sin que ninguno de los dos deje de ser quienes, ¿me entiendes? Pero eso, o en la gnosis le llaman el querubín, o en el hinduismo le llaman Ganesha, bueno, tiene muchos nombres, pero si te das cuenta, ese papel de esa fuerza tercera que se crea de la unión de esa dualidad es la que tiene los siddhis o poderes, es la que rompe los obstáculos, es la que representa al gurú, es la que representa al maestro, es la que abre las puertas de todos los templos. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el verdadero poder de nosotros. No está ni acá ni allá, sino en la interacción de ambos y en la fuerza trascendental. Entonces, vamos a hacer ese trabajo con la triada. ¿De qué se basa? El trabajo con Kali. A mí no me gusta esto de que Kali es la sombra. ¿Cómo rayos va a ser la sombra? ¿La sombra de No. quién? Si Kali es la luz de las luces, la inteligencia de las inteligencias, ¿entiendes? La fuerza de todas las fuerzas. Ella De hecho, es precisamente la es el uno sin madre de segundo. las madres. Claro, exacto. Es el uno sin segundo, no tiene sombra. Porque se entiende como el trabajo con la sombra. Porque Kali siempre opera desde lo inmanifiesto. Entonces, ¿por qué en el Tantra se empieza desde ahí? Porque nosotros tenemos una idea en nosotros de a mí me gusta esto, a mí me sirve esto, la manera como yo opero es esto. Ahora, si tú fueras y te pusieras a trabajar con alguien que lo está viendo desde otra parte, seguramente ese trabajo de Cali es lo primero que va a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque en tu subconsciente tú estás trabajando un montón de formas, pero tú no sabes que las estás trabajando. Tú estás viviendo a través de un montón de patrones, de tejidos mentales, pero tú no sabes que los estás viviendo. Si lo supieras, pues, güey, ya lo hubieras modificado de una manera que sea favorable y más acorde a la existencia. Entonces, todo el trabajo de Cali, ¿en qué se basa?
en destapar lo que está oculto, ¿sí? Entonces es lo que yo le llamo liberar energía. Todos esos lugares ocultos y misteriosos de nosotros que están en el subconsciente están llenos de conciencia y de energía. Para que nosotros podamos hacer un trabajo de semejante envergadura, necesitamos una gran energía, necesitamos un gran potencial y necesitamos un centro de conciencia fuerte. Entonces el trabajo de Cali, ¿qué es? Ir y sacar de un poco de lugares que están supremamente ocultos y no están a la vista de nosotros, pincharlo. Por eso Cali es como espada, la lengua es como un filo, todo lo que es como de aguijón, tiene que picar ciertas cosas. Y por eso dicen, el sadhana de Cali siempre trae algo de dolor, porque aguijonea la parte de uno que está más dormida y más profunda y tiene que levantarla. Después de que esa energía se libera y todo, necesita un refinamiento, necesita un direccionamiento y necesita una transformación. Eso es lo que se hace con todo el trabajo de Lakshmi o Vishnu, como cada quien le guste llamarlo. Coger toda esa energía y empacarla, ¿entiendes? Empacarla es como una mujer cuando está embarazada, tiene que empacar eso, ¿sí? Si esa energía se dispersara para todas partes, nunca va a salir de ahí un niño, ¿ok? Tiene que estar contenido, tiene que nutrirse, tiene que sostenerse y todos los procesos que van a pasar ahí, eso le pertenece al Lakshmi. O sea, pasamos de la fuerza en potencia, que sería el espermatozoide y un óvulo, es pura fuerza en potencia. Pero todo lo que pasa en el vientre de una mujer, y por eso el trabajo del Lakshmi es increíble, es coger esa potencia y empezar a darle manifestación en este mundo, lo que llaman conformar. Entonces, por eso es nutritivo, ¿me entiendes? Porque está cogiendo fuerza pura potencial y la está conformando. Ahora, si te quisieras quedar ahí para siempre con el niño ahí adentro, seguramente también se va a morir. Tienes que sacarlo de ahí, ¿ok? Ese es el trabajo con Saraswati. Eso, que estaba en potencia en un esperma y un óvulo, y llega un día en que nace, pega su grito, inhala y el viaje empieza. O sea, eso ya llegó a su manifestación total, donde es este niño, ¿cierto? Eso es Saraswati. Ahora, en el momento que ese niño nace, prácticamente se vuelve a empezar ese ciclo, porque tiene toda una vida en potencia que está contenida en un pequeño niño así chiquito. Pero quizá ahí hay 80 años o 100 años de vida que se van a tener que desarrollar, ¿sí? Todo ese desarrollo también le pertenece al Lakshmi y básicamente toda la madurez o todo lo que llega a alcanzar o toda su realización es cuánto de esa potencia llegó a manifestar, o sea, cuántas Saraswati sacó de su Kali inicial. Entonces, si te das cuenta, uno coge estos principios y los puede aplicar a 500,000 cosas, desde un proyecto que hace hasta el trabajo con uno mismo y absolutamente todo. Es una belleza, ¿me entiendes? Entonces vamos a hacer eso, liberar energía, transformar la energía, concentrar la energía y trascenderla. Básicamente ahí va la primera parte del taller o lo que es Esto, como el primer día. Dime. perdón, esto también, como es algo cíclico que se da todo el tiempo en la vida, digamos que es como comprender su principio y nos permite luego, como decías, aplicarlo entonces a Sí, todos claro. los nacimientos, bueno, desarrollos y Y cambios y trascendencia eh, de lo creado, ¿no? exacto, y ahí vamos con lo que estábamos hablando bien al principio, que yo decía, sí, vamos a trabajar las bases y los fundamentos, pero nosotros como occidentales entendemos base y fundamento. Ah, yo ya lo hice. Sí, yo sé, yo entiendo. No, no sabe ni entiende ni lo ha hecho, ¿entiende? Entender las bases y los fundamentos es precisamente esto, coger un concepto simple como el que acabo de explicar, la triada. No es nada complejo, por más analfabeta que uno sea, lo puede entender. A mí me gusta que las cosas hasta un analfabeta pueda entender, ¿sí? Entonces, es sencillo, pero ¿dónde viene la magia de todo el asunto? Cuando yo cojo esas cosas sencillas y las empiezo a aplicar en un montón de cosas en mi vida para experimentar, porque el Tantra es algo de experimentar, no es una religión, es un laboratorio, ¿sí? Y el laboratorio es uno mismo. Entonces, si yo cojo y estos principios y los empiezo a poner en un montón de cosas que estoy haciendo,
y pongo la atención en percibir cómo se desarrolla y cómo se mueve, cómo crece y decrece todo ese viaje, dónde lo estropeo, dónde me voy por el camino que no mm, es, cómo hago para devolver, bueno, eso es un sadhana, eso es ser tántrico, ¿me entiendes? Es vivir claro. todos esos conceptos esenciales y son como pequeños diamantes, está muy comprimido ahí, ¿sí? Pero si tú ves un diamante, pues la Mundos. belleza es que la luz que le entra la refracta de una manera preciosa. Esa es la magia de un diamante, que no es lo mismo que un vidrio, no hace lo mismo. Entonces, es como crear esa conciencia en nosotros que sea como un diamante y pueda reflejar la conciencia universal sin distorsión. Ahora, eso es lo Mm, primero. mm, ¿Qué es lo que sigue de ahí? Cuando ya tenemos algo de esa energía, seguramente pues queríamos pasar a algo más profundo, que es cómo la comparto con alguien, o sea, cómo sería el trabajo en pareja, ¿cierto? Entonces vamos a poner los fundamentos de cómo eso se puede aplicar en una relación de pareja y naturalmente ahí llegamos a todo el trabajo con la energía sexual. ¿Por qué es importante la energía sexual? ¿Por qué? Porque la conciencia o la presencia, sí, es eterna, inmutable y todo. Pero en este mundo, incluso para que el universo pueda ser creado, la conciencia misma necesita un Shakti, necesita mm, que eso se mm, convierta en un mundo manifestado. Entonces, ¿cuál es esa potencia o ese vehículo sobre el que la conciencia cabalga? Es la energía sexual, no hay duda de ello. Entonces, mientras yo aprenda a manejar mi energía sexual, saturarla con conciencia, circularla por mi sistema, empezar a coger esos excedentes que ya no necesito para el cuerpo físico, pasarlos a planos más internos y más sutiles y todo. Entonces es como si yo cojo y empiezo a prender luz en todos esos lugares. mm. Uno podría pensar, que son discusiones que he tenido con mucha gente en 20 años, no, pero es que yo hago el pranayama tal, yo hago no sé qué, yo hago tal meditación, que yo hago el vipassana. Sí, claro, todo eso está re bueno para fortalecer el testigo, todas esas cosas, y es necesario. Pero Sí, pero no hay nada que vaya a romper el, digamos, si uno entra en su mundo interno, hay algo que se llama el tamas. Es como energía que es pura, cuando uno lo ve parece inercia. como, Ujú, sí, pero cuando se ve eso parece básicamente es como humo y una oscuridad, pero es casi algo que puedes agarrar. Es verdaderamente maciza y no tiene nada de malo. De hecho, ahí está contenido todo el ujú, potencial de una persona. Pero como un fósforo, cuando yo lo quiero prender, tengo que friccionarlo, porque el fuego está ahí, pero está dormido. Necesita fricción para que se despierte y explote lo que tiene ahí. Ahora, esos mundos están llenos de energía tamásica, o sea, tenemos la conciencia perfectamente dormida de cierto lugar para adentro. Para que esos mundos se friccionen al punto en que pueden empezar a desdoblar la luz desde ahí, eso no lo va a lograr con respiraciones, así respire 500 años, ¿entiendes? Eso no lo va a claro. lograr visualizando luces y tampoco va a pasar. Eso necesita una fuerza eléctrica, igual como la creación rompió ese tamas para ser expresada. Eso está hasta en el Génesis que dice, todo lo cubrían las tinieblas, ¿sí? Porque Sí, sí. precisamente el Génesis lo que explica es lo que llaman el Big Bang en la ciencia, pero explicado de una manera cabalística. Eso necesita una potencia tal que friccione la energía que hay dentro de ese tamas al punto en que en verdad pueda rasgarla. Por eso Kali tiene la lengua afuera. Quiere decir que Claro. esa potencia de ella es la que rasga ese tamas y empieza a desdoblar todo lo que vemos y existe, ¿me entiendes? Todo eso salió de un pequeño empuje, de un pequeño impulso de ella. Y es un impulso altamente erótico y sexual, tan erótico y tan sexual que todas las cosas creadas Lo llevan desmorona. la semilla, sí, pero llevan la semilla erótica y sexual para poder seguir regenerando la vida. Ujú, Así de potente mm, es ese soplo, y el soplo de Kali es lo que sostiene y preserva la creación en su expansión infinita y en su contracción para volver a la fuente. ¿Mm? Entonces, esa potencia está en nosotros y tenemos que liberarla, administrarla, saberla dirigir. Es eso, básicamente. ¿Mm? que
ahí sería también la esencia la semilla de la esencia del origen, ¿verdad? Claro, De quién soy, ¿no? es que eso le llamamos en otra onda que yo practico, eh, el caos inicial, ¿entiendes? O sea, digamos, tú si estudias ciencia, todo en este mundo salió del océano, ¿sí? Ujú. Esto algún día no era planeta Tierra, era planeta agua, todo era solo agua, pero es el fuego asistiendo el agua, calentándola, reverberando, que empieza ese libro que acabaste de mostrar, es Como el por libro de las... saturación, ¿verdad? Sí, exacto, lo va friccionando y todos los elementos que están ahí contenidos en potencia empiezan a desdoblarse. Mm. Y es básicamente lo mismo que hace un niño que tiene una mujer allá adentro, es una bolsa con agua y todo es agua, y desde ahí se va empezando a gestar todo. El planeta sucedió igual y absolutamente todo igual. Nosotros tenemos ese mundo en potencia que es un mundo que está en caos. Entonces, si uno no quiere abrazar su propio caos, pues nunca podría lograr un nuevo orden. Necesitamos ese caos. Ese es mucho de el trabajo con Cali. Nosotros tenemos un orden establecido, una estructura donde nos movemos. ¿Por qué no tenemos todo nuestro desarrollo integral, todas nuestras facultades? Porque ese mundo no se ha desdoblado, no se está abierto. Y todas esas estructuras que tenemos, lejos de ayudarle a que se expanda, lo mantienen es como encerrado en el pequeño mundo que yo me creo para vivir. Mucho del trabajo con Cali empieza en romper esas estructuras. ¿Para qué? Para volver al caos. Si yo no quiero llegar a ese estado caótico, es imposible que yo vuelva a crear un orden, porque yo ya tengo un orden. Y en ese orden no cabe eso, tenlo por seguro. Necesitamos romper eso y volver a estar en un estado caótico y ahí volver a crear, pero con una resonancia más justa, digamos, con el acontecer universal. Entonces, esa potencia que tenemos en nosotros es lo que buscamos liberar, pero para liberarlo tengo que encontrarlo, tengo que meterme por allá en los recovecos donde eso esté. En ese En estos caos. días Ujú. hablaba con él y me decía, pues que yo acaso sabía que tenía esto y esto. No, no lo sabía. Si lo supiera, ¿acaso lo tendría? No, precisamente de eso se trata todo el trabajo. Y es Ujú. como tirar una cosa que tienes inteligencia propia y va a ir a buscar en todos esos laberintos y recovecos más escabrosos de la mente, donde rayos está el verdadero potencial y empezar a picar ahí. No necesariamente es algo que le tenga que gustar o que le tenga que parecer, pero es que eso es una inteligencia que está trillones de años por encima suyo, ¿entiende? De hecho, es absurdo que trate de comprenderlo. No lo puede comprender, lo puede vivir, lo puede Ujú. experimentar, puede pasar a través de eso. Y según ya su trabajo, sus facultades, su inteligencia, la comprensión vendrá según lo que haga. Pero la cosa es que uno tiene que entender que cuando uno trabaja con ese tipo de energías, está trabajando con energías que crearon el universo. O sea, la inteligencia que eso Claro. tiene no es ni remotamente parecida a la suya. Entonces, uno de los errores más comunes que nosotros hacemos es sacar conclusiones rápidas, es decir, hago esto, no, a mí me pareció tal, no, güey, pues calma, o sea, tranquilo, porque no sea unos 2, 4 años de caminarlo y empieza a sacar las conclusiones, pero esa necesidad, ¿entiendes? De estar en un lugar que yo controlo, que yo puedo manejar y que yo entiendo, hace que uno vaya cerrando todo el potencial que esas cosas tienen y lo vuelve del tamaño que uno puede Bueno, entenderlo. ujú, de hecho, eso es lo que ha pasado a lo largo de los años, bueno, de los miles de años, de todas estas estudios sagrados, vamos a decir, o que es el yo lo toma y bueno, y hace un paquetito, bueno, aquí tenés un regalito Sí, a su gusto. y a su gusto. Entonces, esto creo que está bueno porque siempre se da en este camino, bueno, creo que a todos los que ya venimos así hace un tiempo, sea tantra Sí, es lo u normal. otras. Lo normal es que al principio hay un poquito de eso que se le llama suerte de principiante. Mm, Entonces, se dan como ciertas cosas, wow, porque por esto mismo que decías, que uno está abierto realmente y no tiene la defensa, entonces suceden cosas, suceden
Y, pero lo que perdemos es esa vigilancia o esa constancia, vamos a decir, de ir más profundo y a la vez dudar, ¿no?, de esas consecuencias, porque lo difícil luego es sostener eso, sostenerlo en la vida, Sí, ¿no?, en el día a sí, día, total. no, porque una experiencia expansiva hemos tenido todos, ¿no? O Sí, sea, sí, son claro. viajes, digamos, y están muy buenos, pero claro, luego volvés a tu casa, con Mm, tus situaciones, con tus cosas, con sí, pareja si tenías, trabajo, y ahí el viaje se empieza como a, sí, achicar, los CDs, sí, esos exacto. poderes empiezan a reducirse y volvemos, ¡pum!, otra vez el yo, ¡boom!, se Sí, rearma. Entonces, bueno, la sadhana, ¿no? La práctica, es que eh, la verdadera sadhana sí, básicamente no es lo que uno hace en un retiro ni en un taller, ¿me no. entiendes? Eso es como básicamente ir y meterse semillas dentro de uno. Como que todo empieza de una semilla. Cuando uno hace eso, básicamente, si hacemos un taller nosotros, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo 16 horas, ¿sí? Para sembrarte el sumo néctar de lo que yo tenga, sea mucho o poco, pero tengo Ujú, 16 horas. Y además estoy contra ti mismo. ¿Por qué? Porque hay una parte así de grande que vas a habilitar para que yo ponga eso ahí, y hay una parte que es el 97% que está así con una ametralladora como a ver si sí o si no, a ver que esto sí o esto es re difícil, ¿me entiendes? es para Básicamente es valientes. cómo vencer ese sistema, cómo realmente hackearlo. Pero lo que alcance a entrar ahí, eso no es un sadhana. Un sadhana es precisamente lo que estaba hablando. Cuando te vas a la casa y pones todos esos principios en juego sobre la mesa. Entonces, voy a mantenerme en el testigo, voy a hacer esto, voy a operar cada cosa que haga desde el amor, voy a esto, tengo que afinar esto. Bueno, ahí es donde uno Bueno, pero, empieza a chillar. ajá, No, esto me da esto, esto me da lo que sea. Porque ahí es claro. donde saltan realmente todas esas cosas que están ocultas sosteniendo esas estructuras. ¿Entiendes? En el retiro no salen tanto, en el taller tampoco. ¿Entiendes? Esas cosas saltan, o bueno, sí saltan durante tiempos de instrucción. Por ejemplo, en mis años más juveniles, yo tuve un entrenamiento donde por 4 años no podía ver televisión, oír radio, leer nada, oír Ah. ningún tipo de música y sobre todo no podía hablar de nada que no fuera esto. A los 3 meses, claro, sí saltan cosas, ¿no? Eso es un viaje re pesado, pero en una cosa de 2 días difícilmente vamos a llegar al punto donde uno se friquee el sistema así. Entonces, hay dos tipos de educación que se llama como educación gradual y educación súbita. Cuando se hace educación súbita es precisamente esas cosas, y los últimos 15 años casi que solo he trabajado esos métodos con gente, pero eso es siempre presencial y en esa época pues la gente tenía que ir a vivir a donde yo vivía al menos 4 días Mm. por semana, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque son cosas súbitas, es decir, mucha presión, mucha potencia sobre un muy pequeño espacio. Básicamente lo que quieres es acorralar a alguien hasta que solo le queden dos salidas, renunciar o despertarse, pero no hay otro. ¿Sí? A El método despertar. gradual, el método gradual es eso. Pues si nos vemos en taller a 16 horas, sembramos eso ahí, tú te vas a tu casa y miras cómo lo desarrollas a tu paso, a tu ritmo, tus cosas. Después, pues obvio, hay cosas más profundas y eso, pero eso tiene, digamos, una curva que es lineal, no es exponencial como los métodos súbitos. Los métodos súbitos son pesados, pero en cualquiera de los dos casos, esos principios tienen que ser aplicados en la vida misma, no es algo que se puede quedar flotando por aquí, se trata de aplicar esas cosas sobre cosas de nuestra vida y ver cómo podemos transformar nuestra vida aplicando esos principios, sea que se haga gradual o súbito. Que creo que eso es lo fundamental, o sea, Claro, el aplicarlos y que realmente tengan un resultado en la eso, vida. Creo que de hecho exacto.
es ese, ¿no? El objetivo Claro, mayor para y que no se quede aquí. sí, claro. Hay que hacer Sí, yo muestros de creo esas cosas. que se siembra una fuerte semilla allí, ¿no? Y bueno, para seguirlo, para seguir profundizando. Totalmente. Bueno, Cala, yo creo que ya, bueno, abriste bastante así lo que va a ser. Me parece súper, súper valioso y que tengamos esta oportunidad. Así que, bueno, no sé si alguien, alguien ha preguntado algo, a ver, me voy a fijar antes. Como que no. No, Pero bueno. si Bueno, y quieren eso, es preguntar algo, como bien. si alguien quiere preguntar y damos unos minutitos. Creo que también es eso, ¿no? Tener la voluntad para entrar a esos espacios y creo que cuando alguien ya está harto, ¿no? De este chamullo mental, del rollo que nos mantiene ahí en esto que contabas, en la vida, bueno, donde no salimos de ciertos patrones, es ahí donde, bueno, esta Cali Sí, claro, y viene es que, y rasga, ¿no? El velo. total, y es que mucho de eso, el otro día hablaba también con alguien muy querido para mí, me decía, pero es que yo estoy harta de todo ya en la vida. Y, claro, si no, no estaría aquí, créame, porque Ajá, mientras usted esté tan esperanzado en que el yo va a lograr algo, en que el ego va a divinizarse o a ser feliz, pues le toca seguir rodando por el mundo hasta que se acabe de decepcionar, esa es la pura verdad. La verdad, claro. uno empieza a buscar el corazón de uno, la mona de uno, en el momento en que está tan decepcionado que básicamente entiende que el ego no va a lograr nada y que hay que moverse a un centro diferente o a un lugar diferente donde sí se pueden lograr cosas, ¿entiendes? Entonces, mira, la otra vez estaba leyendo un maestro que decía, todo mi trabajo consiste en lastimarte. Y, ¿eh? Que dice, porque esa parte tuya que se lastima es precisamente la parte tuya que no eres, ¿entiendes? Y quiero lastimarte al punto en que tengas que salir de ahí y en verdad sentarte en tu propio ser. Y la gente conoce a ese maestro como un maestro re cool, re buena onda, porque es así, pero mire toda esa buena onda sobre qué tipo de rigor también está soportada, como también hay maestros que son súper regañones, súper bravos y esto es así, pero por debajo está lo otro, siempre hay un equilibrio entre esas dos Sí, cosas, ¿entiendes? sí, sí. Entonces, pues básicamente es también una disciplina, tiene algo de rigor, tiene algo de voluntad, pero lo que yo siempre digo, podemos acabar con esto, es la voluntad, por más que uno la cultive, siempre habrán cosas que la puede hacer flaquear, ¿entiendes? Mm, El discernimiento también es potente, pero en este mundo y en esta era es algo difícil de hacer este camino por el discernimiento. Pero el mm, amor es otra cosa, ¿no? Porque el amor es lo que hace que una persona exceda sus posibilidades en todo sentido, ¿sí? sí. Cuando una persona hace algo por amor puede llegar a hacer cosas demasiado grandes. Entonces, si uno encuentra en uno un amor así, un motivo así, es básicamente lo que hace que esa disciplina se sostenga, que esa constancia se sostenga, que el nivel que uno tiene se sostenga, porque es un viaje de amor, ¿me entiendes? Pero por el Ujú. discernimiento también hay muchas razones para muchas cosas y uno se puede confundir. Y por la voluntad, bueno, la voluntad es algo que es largo de cultivar. Claro. Sí, sí, el amor es como lo que ya no tiene juicio, ¿no? Es algo Exacto. que trasciende. Sí, y trasciende porque lo Cuando, abraza todo. Ahí está mm, contenida la vida, está contenida la muerte, está contenida la ley, la justicia. Bueno, hay un poco de, no tenemos tiempo para desmenuzar esto, pero en YouTube mm, tengo una charla como de una hora solo explicando todas las ujú, cosas que pueden pasar desde ahí. Pero claro, el amor contiene absolutamente todas las fuerzas del universo y las trasciende también. mm. Es un buen viaje. Qué hermoso. Sí, maravilloso. Y bueno, les invito a ver su YouTube ahí. Bueno, acá agradeciendo, están poniendo gracias. Ah, gracias a todos por estar. Gracias, Cala.
Y bueno, te esperamos, mucha suerte en Salta y seguimos en contacto. Y Sí, bueno, todos total. los que quieran, ahí nos mandan mensajitos. Te abrazo y Gracias, bendiciones. Buen gracias, camino. saludos para Un todos. gran abrazo. Venga, Chao. gracias. Chao, chao. Nos vemos.